Hola, buenos días mis hermanos. Que en este día tengan un excelente y bendecido día. En esta mañana quiero compartir con ustedes un texto bíblico que se encuentra en Jeremías 33:3. Muchos lo hemos escuchado, pero creo que es necesario volver una y otra vez a escucharlo y entenderlo, tomarlo y sellarlo en nuestro corazón, que dice así: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Texto bíblico que escuchábamos y escuchamos y volvemos a escuchar. Y es una de las palabras que debemos hacer como igual como hijos de Dios, es clamar a Él, clamar a Dios y Él nos responderá. Él tiene sus tiempos, Él tiene sus momentos y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Esto me lleva a la historia de Salomón cuando le pedía sabiduría para poder guiar un pueblo. Y no solamente Dios le dio sabiduría, sino que también le dio riquezas, le dio muchas cosas que Salomón no le había pedido. Y, y me hace recordar esta historia, ¿por qué? Porque dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios sabe nuestros corazones, nuestras necesidades, y aún de aquello que nosotros le pidamos en clamor, en oración, aún esas cosas que quizás no le hemos mencionado. Y sabe que nuestra oración es constante, nuestra oración va dirigida hacia Él. Él aún esas cosas, Él no las añade. Él aún las cosas que ni siquiera nosotros pensamos, que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Él, él las hace, Él las crea, Él nos las da. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y este es el Dios, no el Dios que está en la cruz, cruzado de manos, o allí clavado sin poder hacer nada. Este es un Dios que, que todo lo puede, que todo lo transforma, que todo lo hace. Y Él tiene sus tiempos, porque dice, yo te responderé. O sea, Dios se compromete en esta palabra en responder nuestro clamor. Y Dios no es hombre para mentir. Eh, y aún aquellas cosas que ni siquiera nosotros conocemos, ni siquiera nos podemos imaginar, Dios las puede hacer. Entonces, esta es una de las palabras que debemos cada día recordar y igual manera clamar al Señor, pedirle al Señor que nuestra oración, nuestro clamor sea constante, aún en medios difíciles, aún en circunstancias difíciles, debemos ir a Él, debemos clamar a Él. Como dice en su palabra, también me recuerda que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Dios no es solamente se queda con una parte, Él lo da todo. Él lo da todo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. O sea, habrá muchas más cosas. Él añade más cosas. Él es de más y no de menos. Hay otra palabra que tengo subrayada aquí, que está en Jeremías 32:27. Dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea imposible, difícil para Dios? ¿Habrá algo? Entonces a este Dios es que debemos buscar, a este Dios es que debemos clamar, a ese Dios que no hay nada difícil, no hay nada oculto, no hay nada imposible para Él. Pedirle, pedirle al Señor, clamar al Señor y confiados en que Dios va a responder nuestro clamor, que Él escucha nuestra oración. Quizás no lo sintamos, quizás no, creo que Dios no me escucha, creo que Dios no me oye. ¿Y cuántas veces hemos pensado de esa manera? De que Dios no nos escucha, de que Dios no está aquí, de que Dios, que incluso no soy digno de que Dios escuche mi oración. No, Él está atento en cada una de nuestras oraciones, de nuestras peticiones, de cada vez que vamos hacia Él, aun cuando ni siquiera podamos sentirlo.
Él está allí para escuchar nuestras oraciones. Pero ¿qué debemos hacer? Clamar a Él. Clamar a Él confiado en que Él responde, el que Él tiene sus tiempos para responder. A veces queremos las cosas a nuestra manera, a veces queremos las cosas así de rápido, a veces queremos las cosas y a veces Dios no nos las da, es porque no estamos quizás preparados en el momento o quizás lo estamos pidiendo de otra forma, no según su voluntad. Entonces, y a veces nos confundimos o a veces creemos que Dios no está y es por esta razón, que a veces no en ese momento no estamos preparados para recibirlo o, o quizás no estamos haciendo las cosas bien que Dios nos lo está dando, que no los está dando. Entonces, Dios sabe cómo hacer las cosas y una de ellas es clamar. Es que nosotros clamemos, sin importar. Clamemos, toquemos esa puerta, toquémosle y al cielo. De tocar, de tocar, que haga ruidos en el cielo nuestra oración para que pueda ser escuchada. Aún recuerdo también una prédica donde decía esa atmósfera de ángeles celestiales, que nuestras oraciones rompan toda esa atmósfera que impide que nuestra oración llegue a ese Padre. Y a veces incluso nuestras oraciones no son escuchadas porque no somos constantes, porque no oramos con fervor, con creyendo de que Dios hará las cosas. Entonces debemos clamar, orar, pedir que esas oraciones lleguen al trono de Dios. Y ser constante, orar en tu intimidad, orar con Dios, no pretender orar delante de una persona, no pretender orar, no, todo se va en lo secreto y Él te recompensará en público, dice su palabra. Entonces, mis hermanos, sigamos clamándole al Señor con fe, creyendo que en su momento Él responderá nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestro clamor. Así que les bendigo en el nombre de Jesús y bendiciones.